Año 1882. El puesto de intercambio agrietado y polvoriento se alzaba al borde del desierto como una cicatriz mal cerrada. Las tablas quemadas por el sol, el techo inclinado y el corral medio caído eran prueba de su abandono. Allí se reunían los colonos y los apaches cuando no quedaba otro remedio. Nadie venía buscando amistad, solo lo necesario. Boone Thatcher había ido por clavos, una piedra de afilar y sacos de harina. El invierno le había desgastado las provisiones y sus herramientas ya no aguantaban más. Era carpintero de oficio, pero ahora construía lo que le pagaran: mesas, ataúdes, marcos de puertas, si había suerte. Vivía solo en las afueras del pueblo, en una cabaña que él mismo había levantado. Apenas hablaba. Su silencio venía del dolor. Su esposa Caroline y su hijo pequeño Tommy habían muerto años atrás durante un asalto. Desde entonces Boone evitaba a la gente. Sabía que donde hay gente hay preguntas, y él ya no tenía respuestas. Los apaches también llegaban al puesto buscando tabaco, whisky, ollas de hierro y municiones. Red Elk, su jefe, un hombre ancho con mirada afilada, disfrutaba provocando a los colonos, tensando los límites, hurgando donde dolía. Aquel día, sus ojos se posaron en Boone. El carpintero callado estaba al fondo del grupo, con los brazos cruzados, observando en silencio. Un poco apartada del resto se encontraba Josie May Holloway, hija del jefe, sí, pero no querida. Años atrás, una caída del caballo le había destrozado la pierna y poco después una infección le nubló un ojo. Tenía 24 años y su gente la llamaba Rota. Conocía los susurros, sabía cómo la miraban los hombres con pena o desprecio. Lo odiaba, aunque ya había aprendido a mantener la cara impasible. Las negociaciones se alargaban. Las voces subían y algunas risas cortaban el aire como cuchillos. De pronto Red Elk empujó a Josie May al frente. Esta dijo con voz áspera y burlona: «Está ciega y coja. No nos sirve. Quizá el carpintero la quiera. No tiene mujer. Dos cosas rotas juntas». ¿Eh? Algunos colonos rieron con incomodidad, otros con malicia. Josie May sintió el ardor subiéndole por el pecho, pero no se movió. Sabía que algún día pasaría esto, la usarían para burlarse. Boone la miró. Su rostro apenas cambió, pero por dentro algo le pesaba. Vio el vestido desgarrado en sus hombros, el modo torpe en que se apoyaba para aliviar su pierna mala. Pero también notó la firmeza en su mandíbula, una resistencia silenciosa. Algo se le revolvió por dentro. No era rabia escandalosa, era algo más denso. Él sabía bien lo que era ser menospreciado, ser visto como menos. Red Elk esperaba que Boone riera o la rechazara. Esa era la broma. Pero Boone habló con voz baja y firme. «Me la llevo». El silencio cayó como plomo. Hasta las risas murieron de golpe. El rostro del jefe se ensombreció. El estómago de Josie May dio un vuelco. Nunca pensó que alguien aceptaría. Su primer pensamiento fue miedo. ¿Qué querría hacerle ese hombre? Los hombres no eran amables, y menos con mujeres ya marcadas como débiles. Se preparó para lo peor. Boone se acercó y puso su mano en su brazo. No fue ruda ni prolongada, solo lo justo para guiarla. Ella se tensó dudando si resistirse. Pero su agarre fue controlado, respetuoso. No intentaba reclamarla, solo acompañarla. La multitud se abrió al paso de ambos. Las botas crujieron en la tierra. Algunos escupieron tabaco. Otros miraron confundidos. Boone no dijo nada. Solo caminó. Llegaron al carro. Él la ayudó a subir. Su mano era firme, pero se apartó rápido como si supiera que ella temía sentirse atrapada. Josie se sentó en el banco, el corazón golpeándole fuerte. No confiaba en él. Aún no.
Pero había algo distinto en su forma de actuar. Algo que la descolocaba. No estaba esa mirada hambrienta que ella ya conocía tan bien. Boone subió al carro, tomó las riendas y puso a los caballos en marcha. No habló. Nunca lo hacía si no era necesario. Pero su cabeza iba llena. No lo había planeado. No pensaba llevarse a nadie, y mucho menos a una mujer ofrecida como insulto. Pero no pudo dejarla ahí. Se dijo que era cuestión de decencia. Nada más. Sabía que no era cierto. Había reconocido en ella la misma soledad que vivía dentro de él. El carro crujió sobre el camino seco, alejándose del puesto de intercambio. Las voces quedaron atrás, ahogadas por el viento del desierto. Josie mantenía las manos apretadas sobre el regazo. La garganta seca, el cuerpo tenso. Esperaba preguntas, órdenes, algo. Pero no llegó nada. Solo el ruido de los caballos y el quejido de las ruedas sobre la tierra. Josie May lo miró de reojo con su único ojo sano. La mandíbula de Boone Thatcher estaba cubierta de barba sin afeitar. Su piel curtida hablaba de muchos años bajo el sol y jornadas de trabajo duro. Él no la miró. Mantenía la vista fija en el horizonte como si nada ni nadie pudiera apartarlo de ese rumbo. Ella no lograba descifrar qué tipo de hombre era, pero el silencio que compartían no era igual al silencio del desprecio. Pesaba sí, pero no dolía. Por primera vez en todo el día, una hebra muy fina de alivio se coló entre tanto miedo. No se atrevía a tener esperanza, pero notó la diferencia. El desierto se abría amplio, seco y vasto. Ninguno de los dos hablaba. Y sin embargo ambos sentían que algo estaba empezando, algo que no habían elegido, pero que ya no podían evitar. Las ruedas del carro gemían mientras se alejaban del puesto de intercambio. Arbustos dispersos, surcos secos, y un sol que comenzaba a teñir el cielo de un rojo anaranjado. Boone sujetaba las riendas con firmeza, mirada al frente, el rostro endurecido. Josie May iba sentada a su lado, tiesa, con las manos apretadas en el regazo y el vestido rasgado rozándole la piel. No sabía a dónde la llevaba ni qué pensaba hacer con ella. Esa duda le ardía en el pecho como tequila barato. Fue ella quien rompió el silencio con una voz baja, insegura. ¿A dónde vamos? Boone se movió apenas, sin girar la cabeza. A mi terreno, más allá del pueblo. Estarás a salvo allí. La palabra a salvo le sonó extraña. Nadie la había usado con ella en años. Aún así dudaba. Lo observó con su ojo bueno, cada gesto, cada detalle. Su ropa era sencilla, mangas arremangadas, manos ásperas y llenas de marcas. Su silencio no era como el de Red Elk, lleno de desprecio. Tampoco era como las risas de los colonos cargadas de burla. Era denso, sí, pero cauteloso. Y eso la desconcertaba más que cualquier amenaza abierta. El carro avanzaba, y el vaivén hizo que su pierna mala le doliera. Se movió y soltó un leve quejido suficiente para que él la mirara por primera vez. Boone dirigió los ojos hacia su pierna. No se detuvo en ella, solo observó. Entonces redujo el paso del caballo para suavizar el camino. Ese gesto tan simple la descolocó más que cualquier palabra bonita. Cuando la noche los alcanzó, el aire ya se sentía frío. En la distancia apareció una cabaña en lo alto, detrás de un grupo de pinos. Delgada, una línea de humo salía por la chimenea. El lugar era pequeño, pero firme. Madera bien encajada, techo parchado con esmero contra ventanas aseguradas. Al lado, un cobertizo y una pila de leña ordenada. Todo hablaba de un hombre que sabía trabajar y prefería estar solo. Boone detuvo el carro, bajó con un salto y le ofreció la mano. Josie May dudó, pero él no forzó nada, solo esperó. Finalmente, ella aceptó. Su cojera hacía cada paso más pesado
de lo que le gustaría. Él la sostuvo justo el tiempo necesario, luego soltó. Dentro la cabaña olía a cedro y humo. En el suelo, a serrín fino. Las paredes estaban forradas de herramientas bien colgadas, formones, sierras, cepillos, todo acomodado con precisión. Una mesa tosca ocupaba el centro, 2 sillas al costado. En los estantes había frascos con frijoles, harina y maíz seco. Un catre contra la pared, las mantas dobladas con cuidado. No era un hogar bonito, pero se notaba que cada cosa tenía su lugar. Era un espacio de esfuerzo y soledad. Josie May se quedó cerca de la puerta, sus ojos ajustándose a la luz de la lámpara. Esperaba una orden, alguna insinuación. Pero Boone solo encendió otra lámpara y la colocó sobre la mesa. «Puedes sentarte», dijo. Su voz era baja, como si le costara sacarla. Ella no se movió. «¿Por qué me llevaste?», preguntó, sin disimular la dureza. Él pausó con los dedos en la mecha. La miró, tanto que ella casi bajó la vista. «Porque no iba a dejarte ahí», respondió sin más. No bastaba para calmar su desconfianza, pero era más de lo que había esperado. Se sentó por fin, la pierna punzándole. Apretó los dedos contra las rodillas. Boone se movía con lentitud y propósito. Puso agua a calentar, cortó carne seca, colocó pan sobre la mesa. No hablaba, pero cada acción parecía decir: «Aquí no estás de paso». Ella lo miraba con sospecha y hambre. Le dolía el estómago del vacío. Cuando él le pasó el plato, ella no lo tomó de inmediato. Hombres antes habían usado la comida como moneda. Lo estudió. Él solo se sentó frente a ella y comenzó a comer sin decir nada. Josie May tomó el pan, lo mordió despacio, esperando que llegara la exigencia. Pero no llegó. Sus hombros bajaron un poco, aunque el pecho le seguía apretado. «¿Por qué yo?», preguntó ahora en voz más suave. Boone limpió sus manos con un trapo. Miró la veta de la madera. «Tu padre quería humillarte, y a mí también. Yo no iba a darle ese gusto». Por primera vez desde el puesto el calor le subió al rostro. Parpadeó, no queriendo dejar salir las lágrimas. No lo esperaba. No eso. No a alguien que se negara a verla como despojo. Josie May esperaba lo de siempre: desprecio, crueldad, o esa indiferencia que corta como cuchilla fría. Pero lo que encontró fue otra cosa. Boone Thatcher no alzó la voz, no la llenó de promesas vacías. Solo se quedó callado. Y en ese silencio hubo algo que la defendía. Terminó su cena sin apuro, se levantó y sacó otra manta del arcón. La desplegó sobre el catre y con un leve gesto de cabeza indicó: «Tú duermes aquí, yo me quedo en el suelo». Esas palabras la descolocaron. Los hombres no solían ofrecerle dignidad, no después de ver su cojera ni el escote rasgado de su vestido. No lo creía del todo, pero el cansancio la tenía al límite. Se dejó caer en el catre apretando la manta contra su pecho. Su cuerpo seguía en tensión, como si esperara que algo cambiara de golpe. Boone extendió su manta cerca de la estufa, sobre las tablas del suelo. No protestó. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró al techo con una quietud de hierro. No había planeado esto, pero ya estaba decidido. Él no la veía como alguien rota. La veía como alguien que había sido arrojada a un lado, y eso sí lo entendía demasiado bien. La cabaña quedó en silencio. Afuera los coyotes aullaban en la oscuridad. Dentro el fuego crepitaba, y 2 respiraciones compartían techos separadas, pero bajo el mismo refugio. Para Josie May, el miedo aún se escondía en los rincones. Para Boone, la resolución se había asentado en los huesos. Ninguno sabía lo que vendría después, pero la noche no terminó en humillación como ella temía. Acabó con un silencio distinto. Un silencio que daba espacio, no vergüenza. La luz de la mañana se coló por la ventana pequeña, pintando polvo y madera vieja con reflejos dorados.
Josie May se removió en el catre, la espalda entumecida, las piernas pesadas del sueño inquieto. Parpadeó, la luz le molestaba en el ojo bueno. El otro, aún nublado, no le ofrecía consuelo. Por un instante olvidó dónde estaba. Pero el olor a humo de cedro la ubicó de nuevo. La cabaña del carpintero. El hombre que la había sacado del puesto sin cadenas ni burlas. Giró la cabeza. Boone ya estaba de pie, moviéndose en silencio por la habitación mientras se ponía las botas. Una sierra descansaba sobre su hombro. Su manta doblada con precisión junto a la estufa, como si jamás hubiese dormido allí. La miró apenas un segundo y asintió. Café en la estufa, pan en la mesa. Estaré en el cobertizo, dijo con voz ronca pero tranquila. Ella lo observó salir cerrando la puerta con suavidad. Entonces soltó el aire que ni sabía que contenía. Todavía esperaba el golpe. El cambio de tono. Que él exigiera algo como todos los demás lo habían hecho antes. Pero lo primero que le ofreció aquel día fue pan y café. Su estómago se quejó, recordándole que casi no comió la noche anterior. Se incorporó con cuidado la pierna tiesa y fue hasta la mesa. El pan era tosco, pero llenador. El café amargo como la vida. Lo comió despacio sin quitar la vista de la puerta. Seguía sin entender sus intenciones. ¿Por qué la había traído? ¿Por qué tratarla distinto? Cuando terminó se dedicó a observar la cabaña con otros ojos. En los estantes había frascos con frijoles, costales de harina y carne seca. Unas vasijas de madera apiladas, todas lijadas con esmero. En un rincón, una mecedora con el respaldo tallado de forma sencilla pero pensada. Todo hablaba de un hombre meticuloso. No había adornos innecesarios. Cada objeto tenía su sitio. Cada herramienta su propósito. La curiosidad le picaba. Se puso de pie y cojeó hasta la ventana. Afuera la puerta del cobertizo estaba abierta. Lo vio allí inclinado sobre una tabla. Boone pasaba la garlopa con ritmo constante. Las virutas caían en rizos a sus botas. Las mangas arremangadas, los antebrazos marcados de músculo, cada movimiento medido. Trabajaba como quien encuentra paz en la madera, como quien confía más en sus manos que en las palabras. Por primera vez en mucho tiempo algo en su pecho se aflojó. Acostumbrada a ser vista como una carga, verla a él trabajar sin mirarla como estorbo era desconcertante. Pasaron varias horas antes de que regresara. Cuando lo hizo, trajo consigo un banquito pequeño y lo dejó junto a la pared. Recién hecho, los bordes suaves. No dijo nada. Solo asintió hacia él como quien deja algo útil sin compromiso. Josie May no se sentó aún, pero pasó la mano sobre la madera. Era la primera cosa que alguien hacía para ella, en mucho, mucho tiempo. «Construyes», dijo en voz baja como quien señala una verdad. Él la miró, su mandíbula se tensó un poco. «Es lo único que hago», respondió. Ella quería preguntar por qué la había elegido, qué lo había llevado a dar ese paso en el puesto. Pero el miedo aún la callaba. En lugar de eso, preguntó, «¿Vives solo aquí?» Sus ojos se apartaron. «Desde hace 4 años», dijo. No añadió más. Pero en su tono había algo que pesaba más que las palabras. Pérdida, dolor, cicatrices que no se veían, pero que estaban ahí. Josie May no insistió. Más tarde, intentaría ayudar. Recogió astillas cerca de la estufa, aunque agacharse le costaba por la pierna mala. Puso a hervir un puchero de frijoles. Las manos le temblaban al principio, pero se obligó a moverse a aportar algo. Cuando Boone Thatcher volvió a entrar y vio el vapor saliendo de la olla, su mirada se detuvo ahí unos segundos. Luego asintió una sola vez. Nada más. Pero bastó para que Josie May supiera que lo había notado. Cuando cayó la tarde se sentaron a la mesa. Ella comió en silencio,
esperando aún el momento en que él exigiera algo, el momento en que la trampa saltara. Pero no llegó. Solo se oía el crujir de las sillas y el chasquido del fuego, hasta que por fin soltó la pregunta que le ardía desde la noche anterior. ¿Por qué no me dejaste ahí? Boone pausó con el pan a medio camino de la boca. Levantó los ojos hacia los suyos y respondió, porque sé lo que se siente que te dejen atrás. Las palabras se quedaron suspendidas pesadas como piedra en el aire. Josie May bajó la vista, el pecho apretado, sin saber qué decir. Ningún hombre le había hablado así, no con lástima, no con deseo, sino con verdad. Cuando la noche se hizo más densa, Boone extendió su manta en el suelo, como si fuera lo más natural del mundo. Ella se acostó en el catre con la mirada fija en el techo y la mente corriendo sin freno. Por primera vez en años, no se durmió temiendo pasos en la oscuridad. Aún no confiaba del todo en él, pero algo había cambiado. Las preguntas sin respuesta seguían mordiéndole por dentro. Esperaba que se quedara. Llegaría un día en que la echara sin más. Pero esa noche, con el fuego calentando la cabaña y su silencio más firme que hostil, cerró los ojos. No era aún confianza, pero sí el inicio del descanso. Los días que siguieron tomaron forma, aunque todo seguía tenso e incierto. Josie May se levantaba temprano, más lenta que Boone, con la pierna tiesa tras la noche. Lo veía cada mañana ponerse las botas, agarrar sus herramientas y salir sin decir palabra de más. Al principio pensó que la dejaba sola para recordarle que no era bienvenida, pero pronto comprendió que así era él con todo. Cada gesto medido, cada palabra contada, como si hablar costara más que trabajar. Ella buscaba mantenerse ocupada. Hervía frijoles, barría el aserrín, remendaba sus camisas donde el hilo se había rendido. Al principio sus dedos temblaban sobre la aguja torpes, pero con cada intento ganaban firmeza. Esas pequeñas tareas le daban sentido a sus horas. Y sin embargo, cada vez que Boone volvía del cobertizo, el nudo en el estómago volvía con él. Sería ese el día en que le diría lo que realmente quería de ella. Pero esa conversación nunca llegaba. Él echaba un vistazo a la olla en la estufa, asentía una vez y se sentaba a comer. Sin palabras ásperas, sin risas hirientes, sin miradas lascivas a su vestido roto. Comía, trabajaba, dormía. Esa rutina simple la inquietaba más que cualquier amenaza, porque no la conocía. La cuarta noche, mientras removía el guiso sobre el fuego, reunió valor. «No me pides que me vaya», dijo apenas más fuerte que el crepitar de la leña. Boone alzó la vista del trozo de madera que estaba tallando. Entrecerró los ojos, no con enfado, sino con atención. «No traigo a alguien para echarlo al día siguiente». Ella se giró mirándolo de frente. «Entonces, ¿qué soy para ti?». La pregunta le salió más dura de lo que pretendía. El miedo la enredaba. Los recuerdos de haber sido ofrecida como burla la mordían por dentro. Boone apretó la mandíbula. Dejó la madera con cuidado a un lado, como quien gana tiempo. «Eres alguien que merecía mucho más de lo que le dieron». El pecho se le encogió. Quería creerle, pero la fe no se le daba fácil. Volvió al guiso y removió con fuerza con los ojos, parpadeando rápido para contener lo que se le venía encima. Esa noche caminó más lento hacia el catre. La pierna no le respondió. Iba a caer. Pero Boone estuvo ahí antes de que tocara el suelo. Su mano firme la atrapó, la sostuvo. El agarre era fuerte pero sin dominar. La ayudó a incorporarse y la guió hasta sentarse. Ella quedó inmóvil unos segundos, su mano aún en su brazo. El calor de su piel le atravesaba la coraza. Levantó la cabeza y buscó su mirada. Él la observaba sin lástima ni deseo, sino con algo más sólido. Preocupación, respeto.
El aire se sentía distinto entre los dos. El corazón de Josie May golpeaba rápido, casi con miedo. Y entonces hizo algo que no hacía desde hacía años. Levantó su mano y la posó sobre el pecho de Boone, su palma abierta contra la tela áspera de su camisa. Sintió su corazón fuerte y constante bajo los dedos. Ninguno se movió al principio. Luego Boone se inclinó despacio, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. No lo hizo. Sus labios rozaron los de ella. Primero apenas como si pidieran permiso. Josie contuvo el aliento. La habían besado antes, pero nunca así, nunca con paciencia, nunca sin exigir nada. Cuando él se apartó, ella no bajó la mano. La dejó allí como si su calma fuera el ancla que la sostenía. El fuego crepitó. Las sombras bailaron sobre las paredes de la cabaña. Se sentía expuesta con aquel vestido desgarrado, el escote deshilachado, su cuerpo sin secretos para la mirada de cualquier hombre. Y sin embargo, Boone Thatcher jamás la había mirado así. Sus ojos nunca bajaban del rostro de ella. Ese detalle la desconcertaba. ¿Qué significaba que él pudiera verla, sin reducirla a sus curvas, su cojera, sus cicatrices? «No te entiendo», murmuró Josie May en voz baja. «No tienes por qué hacerlo», respondió él con calma. «No esta noche». Entonces dio un paso atrás, regresó a su manta junto a la estufa y la dejó temblando, pero no de miedo. Ella se tumbó en el catre con los dedos rozando sus propios labios, donde aún quedaba el calor del beso. Por primera vez en años, el filo del temor se fue desgastando, convirtiéndose en otra cosa. Algo que aún no sabía nombrar, pero suficiente para mantenerla despierta largo rato, mirando el techo, preguntándose si aquel silencio de Boone era del tipo que construye, no del que destruye. Las preguntas sin respuesta aún flotaban en el aire. ¿Por qué no le había preguntado su nombre? ¿Por qué ella no le había pedido que le contara algo? Las respuestas estaban en ese silencio. Ella sabía su nombre desde el puesto de intercambio Boone Thatcher, el carpintero que había enterrado a su esposa y a su hijo. Y él sabía el de ella desde los labios del jefe Red Elk, Josie May, la hija rota. Ambos llevaban cicatrices que no hacía falta mencionar. Y ese silencio, más que distancia, empezaba a parecerse al principio de algo que podría durar. Los días siguientes adoptaron un nuevo ritmo más cargado de emociones no dichas después de aquel beso compartido. Josie May lo sentía cada vez que se movía cerca de él. Cada vez que sus dedos tocaban la tela de sus camisas mientras las remendaba. Cada vez que él pasaba lo bastante cerca como para que ella percibiera el olor a madera y humo que se le quedaba en la piel. Boone hablaba poco al respecto, como si nunca hubiera ocurrido, pero su silencio no era rechazo. Era un silencio que parecía esperar, que le daba espacio para decidir qué significaba para ella. El invierno apretaba fuerte contra las paredes de la cabaña. La nieve primero caía como polvo, luego en mantas gruesas, cubriendo los pinos y encerrándolos en ese pequeño mundo. Boone cortaba leña cada mañana a su hacha, quebrando el aire helado. El sonido llegaba hasta dentro de la cabaña, donde Josie May lo escuchaba mientras trabajaba. Ya no podía imaginar un día sin ese sonido. Se había convertido en el compás de la seguridad. Una mañana preguntó con voz apenas audible: «¿Quieres que me vaya cuando llegue la primavera?». Esa duda la había acompañado desde la primera noche. Ya no podía guardarla más. Boone dejó la pieza de madera que tallaba. Tardó en levantar la vista. Sus ojos se quedaron fijos en las vetas como si leyera allí algo importante. «Si tú quieres irte, te irás, pero no te traje aquí para echarte después». Aquella respuesta atravesó su inseguridad como un cuchillo. Josie May volvió a concentrarse en los frijoles que enjuagaba. Sus dedos temblaban con un alivio que no quiso mostrar.
Durante años los hombres habían decidido su destino sin preguntarle. Y esas palabras tan simples le dieron algo que no sentía desde que era niña, una elección. Su cojera complicaba cada tarea, pero se negaba a quedarse quieta. Sacaba agua del pozo con pasos torpes y decididos, sus brazos tensos, pero firmes. Cocinaba guisos con lo poco que tenían, aprendiendo a reconocer la aprobación silenciosa de Boone cuando comía sin decir palabra. Él nunca mencionaba su andar irregular ni su ojo nublado. Cuando tropezaba su mano aparecía en su codo firme y segura y se retiraba en cuanto ella se enderezaba. Una tarde, tras muchas horas reparando una pata rota de la mesa, Boone entró con algo que le cortó la respiración, una silla, sólida, tallada con detalle. Los brazos anchos, el asiento bajo para que su pierna no sufriera. La colocó junto al fuego, le pasó un trapo para quitar el polvo y se hizo a un lado. «Es para ti», dijo simplemente. Josie May acarició la superficie lisa, sus dedos recorriendo las vetas. «¿Tú la hiciste para mí?» Boone asintió una vez. «Pensé que estarías más cómoda así». Ella se sentó con cuidado. La silla aguantó su peso. Sin quejarse, su cuerpo se acomodó sin dolor. Algo cálido se le expandió en el pecho. Sorprendente. Intenso. Nadie había tallado jamás madera para hacerle la vida más fácil. Lo miró, y aunque su expresión era cerrada, en sus ojos estaba la verdad. No era lástima, era cuidado. Esa noche volvió a trabajar en una camisa. La aguja ya no se le resbalaba tanto, aunque sus dedos tenían pequeñas marcas rojas de tanto ensayar. Dobló cada prenda con atención. Al devolvérselas, su voz sonó más firme. «Aquí no soy una inútil». Boone la miró largo rato. Luego bajó los ojos a la camisa que tenía en las manos. «Nunca dije que lo fueras». La luz del fuego dibujaba las líneas de su rostro, la cicatriz de su brazo, la rudeza de quien ha sobrevivido muchos inviernos solo. Ella pensó entonces que su silencio, ese que tanto la había confundido, quizás siempre había sido una forma de protegerse, y ahora extrañamente de protegerla a ella. Al acostarse esa noche, ella en el catre, él en el suelo, el silencio entre ambos pesaba más que el viento afuera. Josie May volvió a tocarse los labios recordando el beso. Y aunque aún sentía miedo asomándose a los bordes de su mente, otra sensación comenzaba a echar raíz. Por primera vez en muchos años, su dolor no era lo que la definía. Era lo que le permitía ver que él seguía allí, que construía, que no daba la espalda. Lo que otros quizás se habían preguntado por qué la eligió, qué buscaba en verdad, tenía respuesta. No en palabras, sino en la silla junto al fuego. En la forma en que le ofrecía dignidad sin exigir nada. Y para Josie May, esa dignidad fue como la primera tabla de un hogar que quizás podría sostenerse. La nieve siguió cayendo con fuerza en las semanas siguientes, apilándose alto. Contra las paredes de la cabaña, la ventisca apagaba el mundo exterior, como si ya no existiera más nada allá afuera, solo ellos dos. Los días se acortaban en un atardecer prematuro y las noches se alargaban frente al fuego. En ese silencio, el lazo entre ellos se fortalecía no con palabras, sino con la rutina compartida. Josie May Holloway se movía con más confianza ahora dentro del hogar. Usaba la silla que Boone Thatcher le había construido su pierna, por fin hallando descanso cuando lo necesitaba. Desde ahí, trabajaba con manos constantes, remendando ropa, pelando papas, alimentando el fuego, cuando él regresaba de cortar leña. Aún temía parecer una carga, pero cada vez que Boone notaba su labor y le daba un leve asentimiento con la cabeza, ese miedo retrocedía. Una tarde después de un largo día, serruchando y acarreando troncos,
Boone volvió más tarde de lo habitual. Sus hombros cargaban el peso del cansancio, la nieve se había pegado al borde de su abrigo. Josie May se levantó de la silla a pesar de su cojera y le quitó el abrigo con suavidad. El gesto lo sorprendió. No estaba acostumbrado a que nadie cuidara de él. Ella lo colgó cerca del fuego, sus dedos rozando la lana áspera. «Trabajaste demasiado», susurró como probando el sonido de su propia voz al decir algo tan íntimo. Boone la miró con los ojos cansados pero firmes. «Trabajar es lo único que sé». El pecho de ella se tensó. Reconocía la verdad en esas palabras. Cómo él llenaba el silencio con esfuerzo físico. Cómo cargaba su dolor en las callosidades de las manos. Quiso decirle que ya no estaba solo, pero las palabras no salieron. En su lugar se acercó lo bastante como para sentir el calor que emanaba de él. Él se sentó con pesadez en el banquito, los codos sobre las rodillas, la cabeza gacha por un momento. Ella permaneció a su lado, la mano suspendida en el aire, antes de atreverse a apoyarla sobre su hombro. Él no se movió, no la apartó. Poco a poco levantó la cabeza y sus ojos se encontraron los de él firmes, los de ella uno claro, el otro velado, pero inquieto. El fuego crepitó, el viento aulló contra los postigos. En ese espacio Boone alzó su mano áspera, envolvió la muñeca de ella y guió su mano desde el hombro hasta su pecho. El corazón de él latía con constancia bajo su palma. Un ancla. Ella no se apartó. Entonces él se puso de pie tan cerca que a ella se le cortó la respiración. Boone se movió despacio dándole a ella todo el espacio para elegir. Josie May alzó el rostro, su ojo sano fijo en él, y cuando sus labios se encontraron ese beso pesaba más que el primero. Era firme, seguro, protector, pero sin imponerse. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Se aferró a su pecho sintiendo la fuerza que ahora era su refugio. Por un instante se permitió creer que era más que la hija, lisiada, dada como burla. Era una mujer sostenida, no usada ni compadecida. Cuando se separaron su aliento estaba entrecortado. Retrocedió medio paso, las mejillas encendidas. «¿Por qué me tratas así?», preguntó, sin poder retener la pregunta. La mandíbula de Boone se endureció. Miró al fuego antes de responder. «Porque sé lo que es perderlo todo y quedarte sin nada. Nadie merece ser tratado como si no valiera nada». Sus palabras la atravesaron más que cualquier caricia. Había pensado como tantos, ¿por qué él guardaba tanto silencio? ¿Por qué cargaba esa mirada tan pesada? Ahora lo comprendía. No era simplemente un hombre solitario por decisión. Era alguien moldeado por el duelo, sobreviviendo en su propia sombra. Recordó la cruz que había visto sobre la loma, cerca del terreno de él, la primera vez que pasaron por ahí. Había supuesto que era de algún familiar. Ahora lo sabía con certeza. Las preguntas no dichas: ¿por qué vivía solo? ¿Por qué nunca volvió a casarse? ¿Por qué la había aceptado?, se respondían sin que él tuviera que explicarlas. La había elegido no para llenar un hueco, sino porque se negaba a repetir la crueldad que otros ejercieron. Esa noche Josie May se acostó en el catre, sin poder dormir, los labios aún encendidos por el beso. Boone, como siempre, se estiró sobre el suelo, dándole la espalda al fuego. Ella escuchaba su respiración constante, tranquila, y entendió que ya no temía los pasos en la oscuridad. Por primera vez en años, se sentía más segura junto a un hombre de lo que jamás habría creído posible. Cuando por fin cerró los ojos, un pensamiento la acompañó. Quedarse ya no era una cuestión de sobrevivir. Se estaba convirtiendo en un deseo. La tormenta pasó, dejando la tierra cubierta de blanco, el aire frío y quieto. La cabaña crujía bajo el peso de la nieve, pero dentro el calor persistía. Josie May se sentó en la silla que Boone había tallado para ella,
las piernas estiradas, su rostro iluminado por el resplandor del fuego. El beso que habían compartido días atrás seguía flotando entre ellos como una frase inconclusa. Lo sentía cada vez que sus ojos se encontraban, cada vez que su mano tardaba un segundo más en soltarla al sostenerla. Boone regresó del cobertizo con un montón de leña partida. La nieve le cubría los hombros, su aliento salía espeso con el frío. Golpeó las botas para limpiarlas y apiló los troncos junto a la estufa. Josie May lo observó en silencio, reparando en los pequeños detalles que tal vez al principio pasaron desapercibidos para otros. Cómo guardaba comida para el invierno, cómo lograba llevar el trabajo solo. Ella había empezado a entenderlo todo. La carne seca que ahumaba la harina, que racionaba las trampas, que colocaba más allá de la línea de pinos. Nada de su supervivencia era suerte, sino disciplina. «Vas a acabar agotándote», le dijo Josie May Holloway, con voz serena pero firme. Boone Thatcher se encogió de hombros mientras se quitaba los guantes. «El trabajo es lo único que me mantiene en pie». Josie May se incorporó con esfuerzo apoyándose en su pierna mala. Cruzó el cuarto con pasos calculados y agarró uno de los leños. Sus brazos temblaban bajo el peso, pero lo llevó hasta la estufa y lo acomodó con determinación. Boone la observaba, la mandíbula apretada, como si dudara entre detenerla o dejarla demostrar lo que podía hacer. Cuando ella se volvió, había algo distinto en la mirada de él: respeto. No dicho, pero evidente. Los días empezaron a tomar ritmo, uno que ya no se sentía impuesto. Josie insistía en ayudar con las tareas. Acarraba cubetas pequeñas de agua, amasaba el pan, incluso ayudaba a arreglar una bisagra rota bajo la mirada atenta de Boone. Cada labor le recordaba que aún servía, que no era un estorbo. Su cojera la ralentizaba, pero no la detenía. Boone, sin decir mucho, se ajustaba en silencio. Cargaba lo más pesado, caminaba más despacio, para no dejarla atrás. Le ofrecía el brazo en los tramos de nieve dispareja. Una tarde, cuando la luz ya empezaba a apagarse, él le extendió un cuchillo pequeño, el mango ya pulido, de tanto uso. «Si vas a estar aquí, debes aprender a manejar uno», le dijo sin rodeos. Ella dudó. Nunca antes le habían confiado algo más que una olla o una aguja. Sujetó el cuchillo con cuidado, el peso le resultaba extraño. Boone se colocó detrás, sus manos guiándolas de ella, mientras le mostraba cómo cortar tiras de cuero para amarrar. Podía sentir el aliento de él junto a su oído, el calor de su cuerpo tan cerca. Pero Boone no desviaba la atención. No era un juego para él, sino una enseñanza sincera. Josie se aferró a esa firmeza, sus dedos dejaron de temblar tanto a medida que trabajaba. Esa misma noche, mientras cosía junto al fuego, habló sin levantar la vista. «¿Viene gente por aquí alguna vez? A tu cabaña». Boone estaba afilando un formón. Se detuvo pensativo. «Pocas veces. La mayoría de los del pueblo se mantienen alejados. Yo lo prefería así, o eso creía». «Por lo que perdiste», dijo ella en voz baja. Él la miró sorprendido de que ella lo dijera tan directo. «Porque la gente no sabe qué hacer con un hombre que carga tumbas en la espalda», admitió él. A Josie se le hizo un nudo en la garganta. Ella también arrastraba su propia tumba viva, pero desterrada, despreciada por los suyos. En ese momento, comprendió que no estaban unidos por lástima, sino por la misma herida, haber sido dejados atrás. La pregunta que quizás rondaba en quienes observaran desde fuera cómo lo veía Josie May, ahora encontró respuesta cuando dejó la costura, se levantó y cruzó la habitación. Apoyó con ternura la mano sobre su antebrazo, marcado por cicatrices. Su ojo sano se clavó en él. «Entonces, no te ven como lo que realmente eres», murmuró. Boone respiró hondo.
no se apartó. Giró lentamente la mano, sus dedos ásperos, rozando los de ella. Para él, ese roce significaba más que contacto, era aceptación. Para ella, era la primera vez que tendía la mano sin miedo al rechazo. Esa noche, cuando el fuego se apagó lentamente, cada uno se acostó en su rincón, pero el silencio ya no era una carga. Estaba lleno de sentido. Ella ya no se preguntaba por qué él la había recibido. La respuesta vivía en cada silla que él construía, cada camisa que ella zurcía, cada tronco que él partía, cada comida que ella preparaba. Vivía en el simple acto de permanecer. Y por primera vez, Josie May sintió que pertenecía a ese lugar. No como burla, no como carga, sino como parte de algo que construían juntos. A finales del invierno, la nieve empezó a abrirse en claros, dejando ver la tierra dura debajo. El aire aún mordía, pero algunos días el sol calentaba lo suficiente como para prometer que la primavera se acercaba. Para Boone y Josie May, la vida en la cabaña había alcanzado una calma que casi podía llamarse rutina. Ella ya no preguntaba si sería echada, y él ya no la miraba como si fuese una interrogante sin respuesta. Su silencio se había vuelto un idioma propio, pero el mundo de afuera no los había olvidado. Una tarde Boone enganchó la carreta para ir al pueblo a buscar clavos, sal y queroseno. Josie May, pese a su cojera, insistió en acompañarlo. No quería ser escondida como si fuera una vergüenza. Boone dudó al principio, pero al ver la determinación en su ojo sano, asintió con un leve movimiento. El camino fue silencioso. Los caballos alzaban lodo y nieve con cada paso sobre la ruta congelada. Josie May apretaba con fuerza el banco de madera, no por miedo a Boone, sino por lo que los esperaba entre los demás. No se paraba entre colonos desde aquel día en que su padre la había humillado, y la idea de sentir sus miradas encima le revolvía la vergüenza antigua. Boone lo notó en la rigidez de sus hombros. «No les debes nada», dijo él, sin apartar la vista del camino. Ella tragó saliva. «Me verán como rota». «Entonces que lo hagan», respondió él con firmeza. «No cambia lo que eres aquí». Su mano golpeó con suavidad el banco entre los dos, un gesto que decía más que cualquier palabra. Al llegar las cabezas, se voltearon. El pueblo era lo bastante chico para que todos se enteraran de todo. Los susurros surgieron rápido. Algunos aún recordaban el día en la oficina de correos, recordaban la risa cruel de Red Elk. Algunos murmuraban al ver a Boone con ella. Otros la miraban sin vergüenza, su cojera, su ojo nublado, el vestido remendado que aún usaba por más que lo había intentado arreglar. Josie May Holloway sintió el calor subirle al rostro. Su primer impulso fue bajar la mirada, dejar que la vergüenza se la tragara entera, pero la presencia firme de Boone Thatcher la sostuvo. Caminaba a su lado al entrar en la tienda del pueblo, con esos hombros anchos, sin decir una palabra, posando brevemente su mano en la espalda de ella, cuando el marco de la puerta se angostaba. No era dominio, era consuelo. Dentro, Ephraim Coulter tardó un segundo en hablar, los ojos yendo del rostro de Boone al de Josie May. «¿Y ahora te la traes al pueblo?», preguntó con un tono que no era del todo hostil, pero cargado de intenciones. La voz de Boone fue baja, firme. «Vengo por clavos, sal y queroseno. No hay más que decir». El tendero cerró la boca al instante y se giró a buscar lo pedido sin más palabra. Josie May se mantuvo firme, obligándose a no encogerse, a no retroceder. Observó la forma en que Boone enfrentaba la situación directo, sin vacilar, negándose a que su presencia fuera tratada como un espectáculo. Eso le dio fuerzas para mantenerse erguida al menos lo más que su pierna le permitía. Al salir de la tienda,
Un par de muchachos, Dusty Morgan y Clay Riggins, se recargaban en la baranda del pórtico con sonrisas burlonas. No pensé que la aguantaras. Thatcher soltó uno. Creímos que ya la habrías devuelto, añadió el otro. Boone no disminuyó el paso, pero su mirada fue como el filo de una sierra. Está conmigo. Eso es todo lo que necesitan saber, respondió con una voz tan firme que enterró cualquier comentario adicional. Para Josie May, esas palabras calaron más profundo de lo que imaginó. Él no la reclamó, no hizo promesas, pero fue claro, ella pertenecía a su lado. No como burla, no como carga pasajera. Las preguntas que algunos aún podrían tener, si Boone realmente quería que ella se quedara, si era más que un acto de caridad, quedaron resueltas en ese instante. Él no defendió su valor con discursos. Vivía como si ese valor fuera incuestionable. En el trayecto de regreso, la tensión entre ellos cambió. Josie dejó su mano sobre el banco más cerca de la suya. Boone la miró de reojo y luego dejó descansar su propia mano cerca, sin tocarla aún, pero lo bastante cerca como para sentir el calor. Ella lo miró, su ojo sano firme ahora. No tenías por qué hablar por mí, le dijo. Sí que tenía, contestó él sin dudar. La cabaña los recibió con aroma a humo y cedro. Boone entró cargando los víveres. Josie lo siguió su paso aún cojeando, pero sus hombros más rectos que nunca. Algo en ella había cambiado, aunque el juicio del mundo no se hubiese desvanecido. Lo que importaba era cómo él se había mantenido a su lado, cómo no se apartó cuando otros lo habrían hecho. Esa noche, ella cocinó en la estufa, mientras él reparaba una herramienta bajo la luz de la lámpara. Cuando cruzaron las miradas desde extremos opuestos del cuarto, no hubo necesidad de llenar el silencio. Ambos sabían lo que ya se había decidido, sin palabras, que sin importar lo que pensara el resto, se habían elegido. Por primera vez, Josie no se sentía como alguien que cargaban. Se sentía como alguien que se sostenía por sí misma, aunque fuera con un equilibrio desigual. La nieve se fue derritiendo lento, convirtiendo la tierra en barro espeso antes de que se endureciera de nuevo. Los arroyos corrían con más fuerza, los pinos reverdecían, y el aire traía ese olor húmedo a deshielo. Para Boone y Josie May, el cambio de estación era la prueba final de que el invierno no los había quebrado. Habían sobrevivido lado a lado en noches largas de silencio, entre miedo y dudas, y ahora la primavera llegaba como testigo de lo que habían decidido. Josie se movía con más soltura en la cabaña. Su cojera seguía su ojo, seguía nublado, pero ya no dejaba que eso dictara sus pasos. Llevaba agua sin dudar, amasaba pan con brazos fuertes, colgaba las sábanas en la cuerda para que el viento las secara. Quizás los vecinos del pueblo aún murmuraban, pero allí en ese espacio que Boone había construido con sus propias manos, ella no era una mujer rota, era parte del hogar. Boone lo notaba. Donde antes ella lo miraba con desconfianza, ahora lo hacía con certeza. Ya no preguntaba si la echaría, ya no contenía la respiración, esperando alguna crueldad. Cada día encontraba nuevas formas de encajar en el ritmo de su vida. Y él, aunque no lo decía, comenzaba a necesitar su presencia más de lo que admitía. La cabaña ya no parecía un taller de hombre afligido, sino una casa vivida por dos. Una tarde Boone entró con un fajo de tablas de cedro. Las dejó sobre la mesa, llenando el aire con ese aroma dulce de madera fresca. Josie lo observó confundida. «¿Qué vas a construir ahora?», preguntó. Él acarició el veteado de la tabla antes de responder. «Un arcón para tus cosas. Supuse que querrías más que un rincón en el estante». La garganta de Josie se cerró. Tenía tan poco un vestido remendado, unos cuantos trapos que había zurcido, y nada más. Pero aquel baúl no era solo un sitio donde guardar cosas. Era un gesto que hablaba de permanencia,
Decía que Boone Thatcher la quería allí, no por un rato, sino para quedarse. Josie May Holloway se levantó de su silla y se acercó a él, su pierna maltrecha, tirando de su costado, pero con la decisión firme en los ojos. Apoyó la mano sobre su brazo y le habló bajito. ¿De verdad me quieres aquí, Boone? La miró primero con una expresión difícil de leer, pero luego sus rasgos se suavizaron bajo el peso de una verdad sincera. Sí, no lo planeé ni lo esperaba. Pero sí, yo sí te quiero aquí. El único ojo bueno de ella se llenó no de vergüenza, sino de algo más tibio, más limpio. Se acercó más, y cuando los brazos de él la envolvieron, ya no se contuvo. El beso que compartieron fue distinto. No hubo dudas, ni miedo, solo una calma firme, como las paredes de esa cabaña, como la tierra que los sostenía. Aquella noche, con el fuego muriendo en la chimenea, se sentaron juntos en la mesa, con un pan partido entre ambos. Josie dejó descansar su mano sobre la de él, entrelazando los dedos, sin vacilación. Boone no se apartó. Para los dos, eso bastaba como respuesta. No era caridad, ni supervivencia, ni una burla del destino. Era elección. En las semanas siguientes, la cabaña comenzó a transformarse. Boone le construyó una segunda silla más ligera, más fácil de mover, para que pudiera sentarse fuera cuando el sol calentara más. Josie plantó hierbas en macetas cerca de la ventana, y los brotes verdes rompían la tierra como si también quisieran quedarse. El lugar ya no era de uno solo, era de ambos. Tal vez algún curioso se preguntó si su padre Red Elk o algún otro vendría a reclamarla, a escupirles vergüenza en la cara. Pero nadie vino. El silencio del desierto los envolvió como un pacto, dándoles la paz de vivir sin intromisiones. Por primera vez Josie ya no temía ser arrastrada de vuelta. Y Boone ya no temía perder lo que, sin darse cuenta, había decidido conservar. Una mañana trabajaban uno junto al otro. Él lijaba la tapa del baúl, ella cosía la tela que iría en el fondo. Entonces lo miró y dijo: «Pensaban que dártela a ti era una humillación». Él levantó la vista esperando. «Pero lo que me dieron fue una vida», dijo ella, con una sonrisa suave pero firme, con la voz más clara de lo que él la había escuchado jamás. Las manos de Boone se detuvieron sobre la tabla. Sintió un nudo en el pecho y por primera vez, en muchos años, dejó que se le escapara una sonrisa plena. No fue grande, pero fue de verdad. Con la primavera en su esplendor, las dos tumbas en la loma cercana ya no eran símbolos de soledad. Boone las visitaba con Josie, a su lado, su mano firme sobre su brazo. No decía nada en voz alta, pero en su silencio vivía una certeza. Él no había reemplazado lo que perdió, había construido algo nuevo. La cabaña, antes marcada por aserrín y duelo, ahora olía a pan, resonaba con dos voces, con el peso compartido de la faena diaria y con el calor sereno de quedarse. Boone Thatcher y Josie May Holloway, la mujer que antes fue motivo de burla por ciega y lisiada, se habían convertido en familia. No por sangre ni por promesa, sino por elegir no marcharse. Y mientras los días se alargaban bajo el sol de Nuevo México, no quedaba duda alguna. Habían convertido la fragilidad en fortaleza, no con palabras bonitas, sino con el acto más honesto del mundo permanecer. Dos almas unidas por la verdad más simple y más fuerte que la frontera haya conocido jamás se quedaron.